Buenas tardes. En esta ocasión estaremos dando el tema 3, llamado Escenario Sociocultural, y estas son las personas que ayudaron en este proyecto. Navarro Baltasar Shaciet, Soto Castillo Pablo Emilio, Suastegui Rodríguez César, Ramírez Rueda Gerardo, Díaz Pérez Oliver Alexis, Sánchez Ferrer Christopher, Nájera Salinas Alberto y Collí Hernández Josías Valdemar. Esta unidad se va a ver por cada uno de los participantes dando a explicar cada tema y dando nuestro punto de vista. Espero sea de su agrado. Gracias. Pues bien, hablemos de la sociedad y las organizaciones sociales. Como primer punto, descubramos qué es una sociedad. Las sociedades son aquellos grupos de seres que viven de una manera organizada. Dicho esto, se puede entender que ellos obtienen su identidad y sentido de pertenencia mediante las relaciones que llevan a cabo diariamente. Y ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de las relaciones que se llevan a cabo diariamente? Con esto hacemos referencia a todas las interacciones que llevan los seres humanos con cualquier otra persona, ya sea platicar con algún familiar, jugar con algún amigo o incluso estar en un cumpleaños. Dentro de las características en común, podemos encontrar que para estar dentro de una sociedad se requiere estar en una misma ubicación geográfica, tener una cultura similar o idéntica a la de las otras personas y tener lazos ideológicos en común. ¿A qué nos referimos? O para ser más específicos con los lazos ideológicos, hacemos referencia a las religiones, a los tipos de orientaciones que tienen las personas. Ahora bien, la sociedad o dentro de una sociedad también existen distintas funciones. Hay tanto generales como específicas. Está el sentido de identidad, las normas sociales, el cuidado y provisión de las personas con las que nos relacionamos, así como la gestión del medio ambiente. Ahora, tenemos también funciones específicas, las cuales serían socialización, la producción y distribución de bienes y servicios, así como atender las creencias y necesidades espirituales a través de religiones. Otro punto no menos importante son las organizaciones sociales, las cuales se pueden definir como un conjunto de relaciones que se dan entre los individuos de una sociedad. Esta en sí tiene como función en regular y mantener el funcionamiento e interacciones que se producen dentro de una sociedad. Cabe aclarar que como cualquier otra definición, esta también cuenta con ciertas características. Las podemos dividir en dos grandes grupos, las que son primarias y las características secundarias. Las primarias serían aquellas que surgen de lazos sanguíneos y las secundarias son las que surgen de los lazos sociales. ¿A qué nos referimos con los lazos sanguíneos? A todos los lazos que existen entre una persona con otra, siempre y cuando sean de la misma familia. Por ejemplo, nuestros papás, nuestras mamás, los hermanos y algunos familiares cercanos como las tías o los abuelos. Asimismo, las organizaciones sociales tienen una estructura y un orden jerárquico, así como un fin específico que fue mencionado anteriormente. Entre las formas de organización social tenemos de orden económico, social y político. Entre ellas están las clases sociales, los grupos de estatus y los partidos políticos. Hola, buenos días o buenas tardes, depende a qué hora esté viendo esto. Bueno, mi nombre es Alberto Nájera. Yo voy a explicar el punto 3.2, que sería cultura, diversidad sociocultural. Comencemos con la definición de cultura. La cultura se refiere al conjunto de valores, creencias, prácticas, tradiciones, normas, lenguaje y expresiones artísticas compartidas por un grupo de personas. La cultura influye en forma en que las personas se comportan, se relacionan y perciben el mundo. En resumen, la cultura abarca todo lo que caracteriza a un grupo de personas, incluyendo sus, como hemos mencionado, valores, creencias, costumbres, tradiciones, normas sociales, idioma y manifestaciones artísticas. La cultura no solo es una descripción de la identidad de un grupo, sino que también ejerce una influencia significativa en cómo las personas dentro de un grupo interactúan, se comportan y comprenden el mundo que los rodea. También, en otras palabras, la cultura moldea la forma en que
Las personas piensan, se relacionan entre sí y se desenvuelven en la sociedad. Es un concepto fundamental para comprender la diversidad humana y las diferencias culturales en el mundo. Ok, pasemos con lo que es la diversidad cultural. La diversidad cultural se refiere a la presencia de múltiples culturas en una sociedad. Esta diversidad puede surgir debido a la inmigración, la migración interna, la globalización y otras interacciones entre diferentes grupos culturales. Se refiere a la coexistencia de múltiples culturas en una sociedad o en un área geográfica determinada. La diversidad cultural es un fenómeno común en muchas partes del mundo y puede enriquecer una sociedad a través de nuevas perspectivas, tradiciones, alimentos, arte y conocimiento. Sin embargo, también puede emplear desafíos en términos de convivencia, tolerancia y comprensión mutua, ya que en diferentes culturas puede tener tanto valores como prácticas en distintas otras. Pluralismo cultural. El pluralismo cultural promueve la coexistencia y el respeto de diferentes culturas en una sociedad. Se enfoca en la idea de que ninguna cultura es superior a las demás y aboga por la igualdad de derechos y oportunidades para todos los grupos culturales. En otras palabras, también, el pluralismo cultural defiende la idea de que una sociedad diversa y multicultural puede funcionar de manera armoniosa y enriquecedora si se fomenta el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica entre distintas culturas que la componen. Ahora, hablemos de la etnicidad y diversidad étnica. La etnicidad se refiere a la identidad de un grupo basada en factores como la ascendencia, la lengua, la religión y la historia compartida. La diversidad étnica se produce cuando hay múltiples grupos étnicos en una sociedad. La etnicidad se refiere a la identidad de un grupo basada en características culturales compartidas como ascendencia antes mencionadas, lengua, religión y tradiciones. La diversidad étnica ocurre cuando múltiples grupos étnicos coexisten en una sociedad, lo que implica la coexistencia de diversas entidades culturales en una región o comunidad. Gestionar y promover la diversidad étnica implica respetar y valorar las diferencias culturales, promover la igualdad de derechos y crear una sociedad inclusiva y armoniosa. Multiculturalismo. El multiculturalismo es una política que busca fomentar la igualdad y la inclusión de todas las culturas dentro de una sociedad. Promueve la valoración de diferentes culturas y la convivencia armoniosa de diversas comunidades. El objetivo es construir una sociedad inclusiva en la que todas las personas, independientemente de su origen cultural, tenga igualdad de oportunidades y sea valorada como miembros plenos de una comunidad o de la misma. Desafíos de la diversidad sociocultural. La diversidad sociocultural puede dar lugar a desafíos como el choque de culturas, la discriminación, la xenofobia y la exclusión, que hablaremos a continuación. Choque de culturas. Este desafío ocurre cuando personas de diferentes culturas, vaya la redundancia, interactúan y pueden experimentar malentendidos o conflictos debido a diferencias en normas sociales, valores, creencias y comportamientos. Por ejemplo, un choque cultural podría surgir cuando las costumbres de una cultura entran en conflicto con las de otra, lo que puede llevar a tensiones y malentendidos. Discriminación. La discriminación es tratar a ciertas personas o grupos de manera desigual o injusta debido a su origen cultural, raza, religión u otros aspectos de su identidad. Puede manifestarse en diversas formas, como el racismo, la xenofobia antes mencionada o la homofobia, y puede limitarse a dar oportunidades y el acceso a recursos para ciertos grupos. La xenofobia. La xenofobia se refiere al miedo o aberración hacia personas de otros países o culturas. Puede llevar a actitudes hostiles y prejuiciosas hacia los inmigrantes o extranjeros, lo que a su vez puede socavar la cohesión social y la convivencia pacífica. La exclusión. La exclusión social se puede producir cuando ciertos grupos de personas son marginados o aislados en la sociedad debido a su origen cultural, se podría decir.
y esto puede deberse a barreras lingüísticas y económicas o sociales, lo que limita su participación plena en la vida de la comunidad. La gestión efectiva de la diversidad es un aspecto muy importante para abordar en este tipo de temas. Identidad cultural. La identidad cultural se refiere a cómo las personas se identifican a sí mismas en términos de pertenencia cultural. Puede ser parte fundamental de la autoimagen de una persona. En resumen, en esto es en una parte integral de la identidad personal que está influenciada por la cultura, la que alguien pertenece. Ahora hablemos sobre la globalización. La globalización se refiere a la creciente interconexión global y ha influido en la difusión de la cultura, la migración y la diversidad cultural en todo el mundo, lo que ha llevado a una mayor mezcla e interacción entre diferentes culturas a nivel global. Tolerancia y respeto. La promoción de la tolerancia y el respeto hacia las diferentes culturas es esencial para la convivencia pacífica en sociedades diversas. Promover la tolerancia y el respeto en una sociedad es esencial para fomentar la convivencia pacífica y la armonía entre los diferentes grupos culturales. Ayuda a prevenir conflictos, discriminación y prejuicios, y contribuye a la construcción de sociedades más inclusivas en las que todas las personas tengan la oportunidad de participar plenamente y desarrollarse sin temor a la exclusión o a la discriminación. Como último, hablemos de las políticas de inclusión. Muchos países implementan políticas de inclusión que buscan garantizar la igualdad de oportunidades para todos, independientemente de su origen cultural o étnico. Las políticas de inclusión son programas, estrategias o medidas gubernamentales que se diseñan y ejecutan con el objetivo de asegurar la igualdad de oportunidades para todas las personas, sin importar su origen cultural antes mencionado, étnico, racial, género, discapacidad u otros aspectos de su identidad. Estas políticas buscan eliminar barreras y prejuicios que puedan llevar a la exclusión y discriminación en ciertos grupos en la sociedad. Las políticas de inclusión pueden abordar diversas áreas, como la educación, el empleo, la vivienda, la salud y el acceso a servicios públicos, entre otros. Su propósito es crear un entorno en el que todas las personas tengan la posibilidad de participar plenamente en la vida de la comunidad y beneficiarse de las mismas oportunidades que el resto de la población. Estas políticas pueden incluir acciones afirmativas, programas de capacitación, sensibilización, leyes antidiscriminación y otros mecanismos destinados a garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para los ciudadanos. La implementación efectiva de políticas de inclusión es fundamental para promover la justicia social y la cohesión en la sociedad diversa. Estos son algunos de los puntos clave relacionados con la cultura y la diversidad sociocultural. La comprensión y el respeto de la diversidad cultural son fundamentales en la sociedad contemporánea, ya que afectan a la convivencia, la política, la economía y muchos otros aspectos de la vida en comunidad. Buenas tardes, profesora. Yo soy Gerardo Ramírez Rueda, del tercer equipo, y a mí uno de los temas que me tocó exponer fue el 3.3, que corresponde a los fenómenos poblacionales. Y dice así: ¿qué son? El fenómeno es una percepción socialmente construida. Es la forma de cómo los sentidos captan los aspectos de las cosas. Es la forma de cómo los humanos perciben y experimentan las cosas. Lo que en sí esto nos está tratando de decir es que, pues, como su nombre lo dice, son fenómenos provocados por la población, ya sea poblaciones grandes o pequeñas. De eso se trata esto. Del mismo modo que existen fenómenos naturales como los desastres, huracanes o tsunamis o cosas así, también existen fenómenos poblacionales creados por los humanos o la población del planeta Tierra en sí. Luego dice, indicadores demográficos. Son variables que nos ayudan a señalar características o fenómenos de la población, es decir, registros cuantitativos. O sea, es una forma de describir o de dar a entender los fenómenos naturales como sus diferentes tipos de fenómenos naturales, podría decirse.
Uno de estos es la natalidad. Dice, el número de nacimientos que se registran por cada 1000 habitantes de la población total en un lugar y cierto periodo. Son como cuando pues estamos ahí en esa casa y pasan los del ayuntamiento o algo así a hacer registro de cuántas personas viven en la casa o en la vivienda y todo eso. Iban haciendo su registro conforme a pues las personas que habitan en una casa, residencia o manzana y así sucesivamente para pues posteriormente hacer un registro o un promedio de cuántas personas habitan ya en grandes áreas. Es necesario para mantener un control, por así decirlo, de la población y todo se mantenga en orden. Continuando con el tema de los fenómenos naturales del 3.3, otro vendría siendo la mortalidad. Dice que es el número de defunciones que se registran por cada 1000 habitantes del total de la población en un lugar y tiempo determinado. O sea, como pues lo dice ahí, la tasa de mortalidad de pues los fallecimientos o las personas que fallecen. Se va haciendo un registro igual de todo eso para lo mismo, mantener todo anotado por cualquier circunstancia. Luego dice, la morbilidad, el número 3, se refiere a las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en cada región o país. Un ejemplo claro de esto podría ser el COVID-19, que pues no era de México, pero llegó a México porque inició en China y se fue expandiendo a toda Asia, luego Europa, hasta que de un momento a otro ya era una enfermedad que estaba básicamente alrededor de todo el mundo. Un caso como este podría ser también pues cuando los españoles llegaron en la conquista y trajeron la viruela. Y así, son enfermedades que hay allá, pero pues a veces llegan para acá. O sea, son enfermedades de otras regiones que pues llegan a nuestro país a través de contagios, obviamente, por ciertas personas. Y así. Y por último, tenemos los últimos 3, que uno que viene siendo el crecimiento anual, que dice que es el promedio porcentual anual del cambio en números de los habitantes. Esto es necesario hacerlo porque para así poder hacer como una especie de censo de la población y pues no lleguemos a la sobrepoblación, que por lo que luego haga falta de recursos o de empleo. Y pues para eso es necesario hacer un registro por esto, para que pues el mismo gobierno en sí pueda predecir o deducir cuál va a ser la población de ciertas ciudades o países para ciertos años y así ir pensando en maneras para que no haya problemas a la hora de tener empleo o de seguir existiendo, seguir viviendo. Luego dice densidad de población. Se obtiene cuando la población total de una localidad de área en kilómetros cuadrados es más o menos como creo que mencioné anteriormente, viene siendo igual como una especie de tipo censo de población, pero no se hace anual, nada más se hace por áreas. Se determina cuántas personas viven en ciertas viviendas o en ciertas igual comunidades o fraccionamientos o colonias, para lo mismo, tener un censo de población y pues mantener todo registrado y en orden. Luego dice, número 6, esperanza de vida. Se refiere al número de años en promedio que puede llegar a vivir una persona, dependiendo del lugar y momento de su nacimiento. Toma como variables los servicios de salud, hábitos de higiene, alimentación, contaminación ambiental, seguridad pública, entre otros. Japón con 85.1 mayor y Ruanda con 39.7 menor. Esto tiene mucho que ver con el lugar de donde vivimos si hablamos a nivel mundial. Hay países que tienen una esperanza de vida muy alta si lo comparamos con la de México y otros países que tienen una esperanza muy baja también si la comparamos con la misma. Todo depende de la calidad de vida también que haya en cada país, que tiene mucho que ver con lo que viene siendo la sobrepoblación o el empleo, el desempleo, el gobierno, la corrupción o cosas así que vaya viendo para ver qué tan
¿En qué condición de vida vive o existe cada tipo de personas de los diferentes países del mundo? Y es por eso que hay países que tienen una esperanza de vida muy alta y otros que tienen una esperanza de vida muy baja. Lo que sí podemos afirmar es que pues la esperanza de vida ha ido mejorando con el paso de los años, eso sí en general a nivel mundial. Pues obviamente algunos países han mejorado su esperanza de vida mucho más o más rápido que otros, pero pues dentro de lo que cabe todos han ido mejorando. Cada país a su ritmo, obviamente, pero pues todos van mejorando para arriba. Hola profesora, yo sigo siendo Gerardo Ramírez Rueda y el otro tema que me tocó exponer fue el 3.4 de desarrollo humano, y que dice así: ¿qué es el desarrollo humano? El desarrollo humano es entendido como el proceso mediante el cual una sociedad mejora sus condiciones de vida e incrementa sus bienes para cubrir sus necesidades básicas. Debe estar ubicado en el marco del respeto a los derechos humanos. Pues en sí, como su nombre lo dice, se refiere a pues, el desarrollo o al ser humano en sí prosperando, avanzando, mejorando y así. Que pues puede abarcar desde que somos niños y vamos aprendiendo cosas hasta cuando ya somos adultos, trabajamos, avanzamos y mejoramos en la vida y cosas así. Todo esto obviamente, como dice ahí, dentro del marco de respetar a los derechos humanos. O sea, hay que avanzar y prosperar sin la necesidad de estar evitando que otros avancen o que otros prosperen, o más bien perjudicando a otros podría ser el término preciso. Y pues en sí se podría decir que el desarrollo humano va desde tiempos históricos, porque el humano en sí desde que aprendió a usar el fuego se ha estado desarrollando, ha estado avanzando y ha estado mejorando en sí. Siguiendo con el tema del desarrollo humano, que es el 3.4, continuamos con lo que dice así. Dice aquí: ¿cuáles son las 7 etapas del desarrollo humano? Pues la familia, en cierto modo, es una etapa en la que pues, todos tenemos familia. Y es una etapa que podría decir que es la única etapa en la que nos encontramos siempre, desde que nacemos hasta que pues fallecemos. Luego dice así: la primera infancia, pues cuando somos niños, nacemos, aprendemos a caminar, a hablar y a correr y cosas así, que abarca desde los 0 a los 15 años. Luego viene la infancia, que es aquí donde estamos en la primaria, parte de la primaria, que inicia desde los 6 hasta los 11 años. O sea, básicamente en cuanto acaba la primera infancia, luego sigue la infancia. Y en la infancia es donde pues ya poco a poco empezamos a ir al jardín de niños o a la primaria, cosas así. Ya empezamos a iniciar nuestro conocimiento académico desde la infancia. Luego continuamos con la adolescencia, que empieza desde los 12 hasta los 18 años. En sí, pues también se podría decir que está la preadolescencia, que es acabando. Es como un punto intermedio entre la infancia y la adolescencia. O sea, así como su nombre lo dice, preadolescencia es cuando estamos apenas entrando a la adolescencia y saliendo de la infancia, antes de ser por completo ya adolescentes. Y ya aquí es donde poco a poco pues ya empezamos a abarcar conocimientos más avanzados y pues donde nos empezamos a dar un poco cuenta de lo duro que es la vida, por así decirlo. Luego viene la juventud, de los 14 a los 26 años. Aquí es donde pues estudiamos la carrera, la universidad, para los que llegan a la universidad. Y pues aquí es donde algunos desde esta etapa empiezan a trabajar. Otros desde antes, otros después. Pero pues la gran mayoría desde aquí. Aquí es donde pues nos preparamos ya para entrar a nuestra vida profesional. Luego viene la adultez, que es de los 27 hasta los 59 años. Toda esta etapa pues ya es lo que podría decirse que es la etapa más pues productiva, por así decirlo, porque aquí es donde ya abarcamos todo lo que es nuestra vida profesional, nuestro lugar en el campo laboral. Ocupamos lo que hemos aprendido en todas nuestras etapas anteriores. Es donde todo lo que aprendimos se ve reflejado en la adultez. Lo que sabemos sobre la vida,
sobre la educación y pues a los que estudiaron pues sobre sus carreras y cómo emplearlo en pues en el trabajo y cosas así. Luego viene la persona mayor o las personas de la tercera edad, como dice ahí, como bien dice, envejecimiento y vejez, que es a partir de los 60 años o más. Pues esta ya es la última etapa, puede que suene feo, pero pues es que así es. Ya no hay otra etapa después de esto, porque pues de ahí ya pasas de ser persona mayor a ya fallecer en sí. Para algunos esta podría venir siendo la etapa más tranquila, porque pues ya es aquí donde se jubilan la gran mayoría de personas que ya aprovecharon bien claramente todas sus etapas anteriores y ocuparon bien su vida profesional y ya tienen pues lo necesario para poder jubilarse y no preocuparse ya tanto por la vida. Desde mi punto de vista, yo siento que pues ya la persona mayor o esta etapa vendría siendo ya más como que para relajarse y, por así decirlo, y pues como que aconsejar a los que van en otras etapas, como los que van en la adolescencia o la juventud. Para eso es lo que a mi buen entender vendría siendo esta etapa. A continuación, descubriremos qué es el Índice de Desarrollo Humano. El Índice de Desarrollo Humano es una herramienta justamente utilizada para medir los niveles de desarrollo humano en todo el mundo. Esta se compone de medidas como la esperanza de vida, la educación, alfabetización y nivel de vida de todos los países del mundo. Puede clasificarse en desarrollo humano muy alto, alto, medio y desarrollo humano bajo. En pocas palabras, esta herramienta refleja los logros medios de un país en 3 dimensiones básicas, que sería la salud, la educación y los ingresos de cada persona. No obstante, esto nos indica más allá del desarrollo económico que tiene cada país, sino el bienestar que tiene el mismo. Hola, buenas tardes. Mi tema es el 3.4.2, Índice de Desarrollo Social. Para empezar voy a dar una pequeña definición. ¿Qué es el Índice de Desarrollo Social? Es una medida de evaluar, cuantificar el bienestar del desarrollo de una sociedad o una región. Se diferencia del Índice de Desarrollo Humano IDH, en que se centra en el aspecto más amplio del desarrollo social, incluyendo no solo la salud y la educación, sino también factores como la igualdad de género, la justicia social, el bienestar general de la población. A continuación voy a decir unos objetivos principales que podrían definir, los cuales son identificar áreas de mejora, que permite identificar las áreas en las que una sociedad puede trabajar para mejorar la calidad de vida y de sus ciudadanos, como la educación, la salud, la igualdad de género y la justicia social. El segundo punto que voy a decir sería la facilidad de la toma de decisiones, que ayuda a los gobiernos, las organizaciones y los responsables de la toma de decisiones a prioridad política y programas que ordenen la deficiencia en el desarrollo social. Y pues el índice de desarrollo social es una herramienta. Esto que voy a comentar ahorita sería más que nada como que cuál sería su concepto o principio fundamental, que sería en que puede comprender y abordar las complejidades del desarrollo de una sociedad y se centra en la idea en el que el bienestar de la población es un indicador esencial del proceso. Bueno, aquí sería mi tema. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Israel Suárez Rodríguez y mi tema me tocó desarrollo urbano y social. El desarrollo urbano se refiere al crecimiento y la planificación de áreas urbanas como ciudades y zonas metropolitanas. Uno de sus conceptos clave sería que incluye la expansión de infraestructura, servicios públicos, viviendas y la gestión de recursos dentro de áreas densamente pobladas. Uno de los objetivos importantes se podría decir que mejora la calidad de vida en áreas urbanas, proporcionando servicios como agua potable, transporte y educación. Y el otro sería que fomenta el desarrollo económico y la innovación. Una de sus comparativas sería en la ubicación geográfica, que puede ser que se refiere en áreas densamente pobladas como ciudades y zonas metropolitanas. Estas comparativas son al desarrollo social. Otra comparativa podría ser en la economía, que generalmente está vinculada a una economía diversificada que incluye industrias, servicios y comercios. Y
Y por último, una sostenibilidad ambiental que sería que puede lidiar con desafíos ambientales como la contaminación del aire y la gestión de residuos, pero también puede adoptar prácticas sostenibles. Y hasta aquí un poco sobre el desarrollo urbano y ahorita va a pasar con desarrollo social. Continuando con el tema, hace rato hablamos sobre el desarrollo urbano, bueno, ahorita toca el desarrollo social. Primero, ¿qué es el desarrollo social? Se refiere a la mejora en la calidad de vida de una sociedad en términos de bienestar, equidad para todos sus miembros. Eso implica el avance en áreas como la educación, la salud, la igualdad de género, la justicia, el acceso a servicios básicos y participación ciudadana. Uno de los objetivos sería reducción de las pobrezas, que garantiza que todos los miembros de la sociedad tengan acceso a recursos, oportunidades para satisfacer sus necesidades básicas. La otra sería educación de calidad. Se promueve la educación para todos y la que incluye la igualdad de acceso a la educación y mejora de la calidad de la enseñanza. El tercer objetivo sería la salud y bienestar, que garantiza que la población tenga acceso a servicios de atención médica de calidad y promueve la prevención de enfermedades. Y ahorita voy a mencionar unas comparativas de desarrollo social contra el desarrollo urbano, que sería el enfoque y el enlace. El desarrollo social aborda aspectos más amplios de bienestar, igualdad, educación, salud, calidad de vida en la sociedad en su conjunto, independientemente de si se ven en áreas urbanas o rurales. En la interconexión, eso hace de que se preocupe por garantizar que los beneficios del desarrollo urbano sean equitativos y lleguen a todas las partes de la sociedad, evitando la exclusión de grupos marginados. Por tercera sería la medición, que se miden a través de indicadores de calidad como la esperanza de vida, la tasa de alfabetización, el acceso a servicios de salud y la igualdad de ingresos. Para concluir el tema, hice un pequeño resumen que sería cuál sería pues, la diferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí sería que el desarrollo urbano se enfoca en el crecimiento de las áreas urbanas, mientras que el desarrollo social se preocupa por el bienestar y la calidad de vida de toda la sociedad. Ambos son interdependientes y cruciales para lograr una sociedad equitativa y próspera. Gracias. La migración humana. La definición de migración humana es sencillamente un cambio de residencia aplicado a comunidades sociales. Algunas de las causas pueden ser la migración humana por causas ecológicas, como lo viene a ser alguna catástrofe natural que hace que la ciudadanía o ciertas personas tengan que abandonar su lugar de origen para ir en busca de nuevas oportunidades o un mejor estilo de vida. La migración humana por causas económicas. Esta, de igual manera, es de migraciones desde países en vías de desarrollo o con una profunda crisis económica del país, como viene a ser Venezuela. Migración humana por causas políticas, vinculadas generalmente a persecuciones o venganzas contra esas personas, debido a la intolerancia o la intransigencia política. Y por último, la migración humana a causa de la guerra. El Estado Islámico es un gran ejemplo de este problema en África, pero podemos identificarlo en muchos territorios del mundo entero, donde hay conflictos bélicos activos. Solemos asociar o poner mucha atención en aquella inmigración entre países alejados entre sí, pero la realidad es que las migraciones más comunes en cualquier país son las internas. Este tipo de migración es un proceso clave para la redistribución de oportunidades entre la ciudadanía. Dicha migración interna es un tipo de migración humana mucho menos controlada que la externa, pues los ciudadanos y ciudadanas de un país tienen, en la mayoría de los casos, derecho a residir en cualquier provincia o ciudad del territorio,
Por el contrario, la migración internacional queda siempre sujeta a una doble legislación impuesta por el país de origen y el país de destino. Hay dos tipos de inmigrantes en esta ocasión, en esta situación, que sería el legal, que es el migrante que cumple la ley, mientras que está el ilegal, el que no lo hace. Otro error que solemos cometer es pensar que las migraciones siempre son permanentes, cuando en muchos casos esto no tiene por qué ser así. Muchas migraciones humanas son temporales y, a su vez, se subdividen en estacionales, una temporada del año, por lo que se encuentra muy relacionada con el ámbito laboral. Temporadas reiteradas, donde el tiempo en el país o región se extiende más de lo que se había planteado en un inicio, y de varios años, con la expectativa de volver al país de origen. El siguiente tema es el analfabetismo. El término suele tener un uso extendido y se utiliza para nombrar a los individuos que son ignorantes o que carecen de los conocimientos más básicos en alguna disciplina. En los países que cuentan con programas de escolarización obligatoria, el analfabetismo es muy reducido. Sin embargo, el aprendizaje de la lengua es cada vez más deficiente, dados una serie de factores entre los que se encuentra el mal uso de la tecnología. Hay 2 o 3 tipos de analfabetismo. El primero, en los últimos años se ha desarrollado el concepto de analfabetismo digital, que se refiere a las personas que no poseen los conocimientos necesarios para interactuar con las nuevas tecnologías. Cuando una persona aprende a leer y escribir, pero no puede aplicar estos conocimientos de manera práctica, hablamos de analfabetismo funcional. Y el tercero es en el que de plano no entienden ni saben nada. No digo que no puedan hablar, sin embargo no saben leer, no saben escribir y suelen tener casi nada o de verdad nada de conocimiento sobre las matemáticas. Ahora hablaremos un poco de los porcentajes de analfabetismo en México, con Chiapas en primer lugar con 14.3% de personas analfabetas. En segundo lugar tenemos a Guerrero con 12.5% y Oaxaca con 12.3% de la población en el grupo de edad señalado. Esta edad son jóvenes de arriba de 15 años. En contraste, las 3 entidades con menor presencia de analfabetismo fueron en ese año la Ciudad de México con 1.4%, Nuevo León con 1.5% y Baja California con 1.8%. 3.5.3 Inseguridad alimentaria, social, política, jurídica y económica. Para poder tratar estos temas debemos saber la definición de inseguridad, que es un concepto que implica la existencia de un peligro, de un riesgo o que refleja alguna duda sobre un asunto determinado. Por ende, la inseguridad alimentaria hace referencia al estado que sufren las personas que por culpa de no tener una dieta adecuada no pueden mantener una vida sostenible. La inseguridad alimentaria está presente en muchísimos países por culpa de distintos factores. En muchas de estas regiones, la principal causa es la escasez de recursos. Por otro lado, la inseguridad social se refiere a que la población es víctima de la delincuencia organizada, la cual atenta contra su integridad física o de sus bienes e inmuebles. Particularmente en nuestro país se han desatado varios actos de violencia, alterando la seguridad de cada uno. Esta inseguridad también hace referencia principalmente a lo que vivimos día con día al ser parte de una sociedad, básicamente porque son las mismas personas que la conforman las que provocan estos hechos. Por otro lado tenemos la inseguridad política, que se refiere a la falta de confianza y credibilidad de autoridades electorales donde garanticen elecciones limpias y resultados confiables que satisfagan a todos los actores públicos del país. Esto es algo que constantemente se vive en nuestro país, ya que con el paso de los años, la confianza en el sistema ha caído considerablemente después de descubrir todas las trampas y acuerdos que existen dentro del gobierno para asegurar sus elecciones. Por otro lado tenemos la inseguridad jurídica,
En un país es sinónimo de corrupción judicial. ¿A qué me refiero? Es sinónimo de un país que no tiene sinceridad, que no tiene veracidad ni franqueza. La corrupción, la inseguridad jurídica y el debilitamiento de las instituciones legales se traducen en costos en casi todas las esferas de la vida social y que a la sociedad nos cuesta en recursos económicos, en bienestar, en seguridad y en calidad de vida. Por otro lado, tenemos la inseguridad económica. Básicamente, la inseguridad económica tiene dos niveles. En el nivel país se puede tomar a causa de la globalización de la economía. ¿Qué significa esto? Los productos empiezan a ser más caros, etcétera, por culpa de la importación que hacemos de estos mismos. Además que los precios están sujetos a cómo nos los vendan como país y no como persona. El siguiente nivel viene siendo el nivel familiar, que esto es un tema que es más amplio porque se refiere a la falta de un empleo fijo o a la realización de actividades económicas que no satisfacen las necesidades económicas que necesitamos. Por ejemplo, muchas veces el salario no es suficiente como para mantener las necesidades de la familia o de una sola persona, porque el salario en México realmente es muy bajo. Entonces, la inseguridad económica se refiere exactamente a eso, a la falta de dinero que existe para poder sobrevivir o al menos tener una vida digna y sostenible dentro del país. Los estilos de vida y el consumo son aspectos fundamentales del escenario sociocultural actual. Estos están entrelazados y moldean la identidad, los valores y las elecciones de las personas en una sociedad diversa y en constante cambio. La relación entre los estilos de vida y el consumo es un tema complejo que requiere un examen cuidadoso a medida que la sociedad se adapta a nuevos desafíos y prioridades, como lo puede ser la sostenibilidad y la igualdad. Entendemos por definición que los estilos de vida se refieren a las formas en que las personas eligen vivir sus vidas, lo que incluye sus valores, creencias, comportamientos, elecciones de consumo, actividades y preferencias. Estos factores conforman la identidad y la cultura de un individuo. Los estilos de vida están influenciados por diversos factores, como lo puede ser la cultura, la educación, la clase social, la edad, el género, la geografía y las experiencias personales. Cada uno de estos factores puede dar forma a las elecciones y decisiones de una persona. En marketing, los estilos de vida son un criterio importante para la segmentación del mercado. Las empresas analizan los estilos de vida de sus consumidores para adaptar sus productos y mensajes publicitarios a grupos específicos. Existe actualmente una creciente conciencia sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable. Esto incluye la práctica regular de ejercicio, una dieta equilibrada y la gestión del estrés. La promoción de estilos de vida saludables es un tema importante en la sociedad actual. En el caso del consumo, se refiere a la adquisición y uso de bienes y servicios por parte de las personas. Está estrechamente relacionado con los estilos de vida, ya que las elecciones de consumo a menudo reflejan las preferencias y los valores de una persona. El consumismo es un fenómeno en el que la adquisición y el gasto de bienes y servicios se vuelven una parte central de la vida de una persona. Puede estar impulsado por factores como la publicidad, la presión social y la búsqueda de estatus. El consumo desenfrenado puede tener graves consecuencias para el medio ambiente. La producción y eliminación de bienes y servicios a menudo generan emisiones de carbono, agotan los recursos naturales y generan residuos. La sostenibilidad se ha convertido en un tema crucial en la discusión sobre el consumo. El consumo consciente implica tomar decisiones informadas sobre lo que se compra y se consume. Los consumidores conscientes consideran el impacto social y ambiental de sus elecciones y buscan apoyar a empresas y productos éticos. Bueno, ahora hablemos
fueran la voz de los alumnos. En este caso es el CESA. Se hubo unas elecciones, se hubieron distintas formas en las cuales podríamos votar y hacer partícipe de todo ello. Ahora, en la actualidad hay muchas formas de hacer que esto pueda faltar. ¿En qué aspecto? Suele decirse que se corrompen estas cosas, como por ejemplo, hace no mucho tiempo, cuando se hacían las elecciones, una disculpa, habían habían plumones que se podían borrar con el fuego o con algún calor. Esto que llevaba a las personas a que llevaran sus propios plumones y escondidas. Nos estamos dando cuenta de lo ya improbable que es ya hacer algo democrático en este aspecto. Y claro, no todo es así, pero en esto se basa la democracia. La democracia es la participación de las personas, de los ciudadanos, a los cuales estamos viendo, el cuales conforman un país, una ciudad, un grupo, para elegir a sus nuevos líderes. Es como, por ejemplo, en un salón de clases hay jefe de grupo y subjefe. ¿Cómo se llevó a cabo? Se llevó a cabo por una votación de los mismos alumnos. ¿Quién queremos? ¿Quién nos va a dar el voto de nuestra voz? ¿Quién vamos a ir a preguntarle, oye, ¿cómo está el profe? Si hace falta algo. Y todo esto lo tenemos que ver de alguna forma en el cual nos tenga que ayudar de nosotros y no dárselo a una persona que posiblemente no sea una persona responsable. Todo esto tiene que caer en un cuerpo en el cual se pueda soportar todo este peso, ya que es un gran trabajo y es mucha responsabilidad, el cual se basa en principios como la igualdad, los derechos, la libertad de expresión. Eso es muy importante, la libertad de expresión. A lo largo de nosotros tenemos algo llamado libertad de expresión, de que yo puedo decirlo sin que alguien me esté juzgando por lo que digo. Claro, personas no lo piensan así, pero hay otro tipo de personas el cuales sí lo piensan. ¿A qué se debe esto? A la incomodidad, a las personas que no quieren que pase algo y muchos factores más. Vayamos a un tema muy importante, la equidad. Es uno de los segundos puntos que vamos a tomar en esta parte. ¿Qué es la equidad o cómo podemos entender esa parte de equidad? Ahora, si nosotros nos damos cuenta, hay personas de alta riqueza, mediana riqueza y muy baja riqueza. ¿Cómo se puede dividir la equidad en esta parte? Se basa en la igualdad. ¿Y cómo se basa en la igualdad? Se basa en que una persona rica o una persona de bajos recursos tengan el mismo aprendizaje. ¿En qué aspecto? Si una persona tiene la dificultad de alcanzar un objetivo, es darle el apoyo necesario para que llegue a su objetivo. O como una persona de dinero, podríamos decirlo así, darle lo suficiente ahora para que pueda llegar a su objetivo. Tienen que estar a la par, tienen que estar iguales, pero al momento de hacer esto, el gobierno a veces se nos confunde. ¿Qué pasa? Que a los ricos los hace más ricos y los pobres más pobres. Y mientras en medio hay una categoría el cual se sostiene y se mantiene porque tiene que estar peleando más. Esto se basa en la que las personas intentan hacer justicia, toda esta parte de entendimiento, toda esta parte de ver cómo hacer que todo esto sea igualitario. Por ejemplo, un niño que ven en la calle no tiene la misma oportunidad de asistir a una escuela como un niño con unos padres que tienen la solvencia para meterlo a una escuela. Y esto se basa en muchos puntos, ya que el niño tiene que trabajar para salir adelante y mantener un tipo de vida el cual es para ellos es vivir al día a día. El otro niño tiene que llegar y en esta parte
a su casa solamente a comer. Nos damos cuenta de la diferencia de dinero que hay y es abismal. Un niño que lucha y un niño que simplemente llega a comer. Esto suele ser muy difícil y muy visto en las calles, en otros lugares, y en diferencia de muchos. Pero ¿por qué no se hacen programas para sacar adelante todos esos niños que están necesitados? Y no solamente niños, pueden haber señores, pueden haber señoras. Claro, todo a su nivel. Pero de eso estamos hablando en la equidad. Que tengan todos por igual y las mismas oportunidades. Que nadie reciba más ni menos. Que reciban lo exacto y lo posible para que puedan cumplir sus metas. Yo quiero ser, digamos, un astronauta. Claro, y tengo el dinero, tengo los estudios, ok, iré. Pero ¿qué pasa con la persona que no tiene ninguno de esos recursos? Se le hace imposible, ¿no? Claro, deben haber programas el cual les puedan dar y brindar toda esa parte. Y él también tiene que luchar en esa parte. Pero en estos momentos no estamos así. Y en sí, la equidad busca hacer todo igual, tanto económico, tanto social, promoviendo la inclusión y la igualdad de acceso de los servicios básicos. Paz. La paz es un estado de armonía. Es un estado de trance, el cual podríamos decir cuando disfrutas una comida el cual ese tiempo nunca habías comido. No sé si habían sentido esa sensación de que estás comiendo y dices qué rico está, y entras en un pequeño trance donde solamente eres tú y la comida. Suena muy exagerado, yo lo sé, pero a esto nos referimos cuando decimos comida. Cuando decimos una paz interior, cuando te sientes bien contigo mismo, cuando te sientes bien con tus alrededores. El caso de paz es sentirse bien consigo mismo, sin ningún problema, sin ninguna preocupación. Y claro, a veces no se puede. Por alguna circunstancia, por algunos esto, y esto puede llegar a implicar nuestro estado de salud, las preocupaciones, los pensamientos. Y es muy difícil a veces. Pero la paz es algo que solamente tú puedes buscar como. Por ejemplo, unas personas buscan paz de diferente manera. Buscan paz meditando, buscan paz haciendo ejercicio, buscan paz haciendo algún deporte, escuchando música generalmente. Y al final de cuentas, la paz necesita el mundo. Y el mundo necesita la paz. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al paro de guerras. Quiere decir que hagamos esto posible, porque la armonía que estamos llevando poco a poco se está llegando a una extensión a la cual nosotros no podemos controlar. Al día de hoy siguen viendo guerras, al día de hoy siguen viendo problemas políticos, el cuales no se llegan a ningún concreto porque no estamos en una paz en la que todos estamos armónicamente en un mundo en el que o lo cuidamos o lo destruimos. Y eso estamos haciendo poco a poco, destruirlo, el cual no se nos hace justo a las personas que estamos viviendo dentro de él. Una ciudad no puede estar en guerra con otra, un país tampoco, ya que esto lleva a cabo consecuencias graves, muertes, lleva a cabo consecuencias graves como destrucción de algunas cosas, como por ejemplo la tierra. ¿Por qué el ser humano busca una guerra concreta? ¿Por qué el ser humano siempre busca estar en diferentes líos, en diferentes adversidades, el cuales simplemente traen guerra a la humanidad? Y a veces no lo entendemos. Claro, cuando hay
personas más grandes lo entienden, personas más sabias, personas que realmente le entienden estos temas. Y no es justo el cual es personas que estamos luchando por tener un futuro. Estamos preocupados por el futuro de nuestros hijos, a nuestro futuro. ¿Qué vivirán ellos? ¿Qué tendrán ellos en el futuro? ¿Seguirá existiendo esto? ¿Seguirá existiendo lo otro? Se nos está a punto de acabar todo esto. Si no entramos en paz, podríamos acabar muy mal. Habiendo grupos el cuales buscan la paz, buscan la armonía, porque se puede hacer hablando, se puede hacer discutiendo, se puede hacer de una manera el cual se centre, el cual se pueda, porque al final de cuentas todos somos iguales. No hay una persona con más y con menos valor, no hay una persona más y con menos oportunidades. Siempre se puede hacer algo. Y espero esto pueda entrarles para que literalmente estén buscando algún aporte de paz, que donde vean una pelea no metan más carrilla esa pelea, digan, háblenlo, discútanlo. Al día de hoy hay muchas parejas que se separan por peleas. Esto es triste porque al final de cuentas ellos están teniendo un matrimonio, ellos están teniendo pareja, ellos están siendo felices, y lo que les hacía feliz o traía alguna paz ya no se las trae. Estamos viendo el tema también de los niños, de que cuando una pareja se separa queda esa persona en medio que no sabe a veces lo que está pasando, que simplemente nos olvidamos de esa persona y no sabemos qué pasó. ¿En qué ambiente está creciendo esa pequeña? En peleas, en maltratos, en gritos. Y esto trastorna la edad. No vive como desearía de vivir un niño. En cierta parte la paz se trata de armonía. Se trata de entender, comprender, saber decir las cosas y hablarlas. Bien. La ciudadanía. La ciudadanía es un grupo de personas al cual lleva un paso dentro de un grupo, de una ciudad, de un país. Y claro, como ciudadano tenemos muchas cosas las cuales tenemos que dejar en claro, como por ejemplo, tenemos el derecho al voto, tenemos el derecho a muchas cosas dentro del país siempre y cuando sean legales. Un ciudadano tiene todos los beneficios que están dentro de ese país o lugar, el cuales deben cumplir ciertas leyes, ciertas órdenes, el cuales se dan al momento de que tú eres un ciudadano. Por ejemplo, aquí en México, eres un ciudadano y a partir de los 18 años de edad, cuando cumplas tu mayoría de edad, ahí entra todos tus derechos y leyes que debes de cumplir. Claro, no solamente el gobierno nos da a nosotros, también nosotros debemos acceder y a darles algo. Ya que estamos viviendo en un país donde existe la democracia, donde existe la equidad, donde existe en cierta parte la paz, y somos parte de ello. Somos parte de ese grupo, somos parte de esa ciudadanía en la que nosotros nos sentimos bien, nos sentimos estables, y el cual tenemos que aprovechar todas esas partes porque en un futuro tal vez ya no existan. Es muy importante recalcar que esto es parte de estar en una sociedad, de estar en algún país, de estar en algún estado donde nosotros somos parte de, respetando sus leyes, respetando sus órdenes y todo tipo de cosas.
3.8. Intervención en comunidades. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la intervención que lleva, como su nombre lo dice, de las comunidades, a que las comunidades tengan que hacer algo, tengan que ver cuál es ese tipo de cosas que necesitan como localidad, como digamos pudiera ser la falta de agua, la falta de hospitales, la falta de servicios. Ahora, en estos puntos son los que vamos a ver poco a poco. En este caso van del 1 al 7 y hay más, pero se recalcan los más importantes. En el punto número 1 tenemos la identificación de necesidades. Es llevar a cabo una investigación antes de hacer una intervención sobre el problema, y es fundamental hacer un diagnóstico para identificar cada una de las necesidades, para poder ver qué se puede hacer, para poder ver cómo se va a hacer poco a poco, ya sea económico, ya sea social, ya sea sobre la salud, como digamos la falta de agua en algunas localidades, o la falta de hospitales, o la falta de internet. Como punto número 2 tenemos la planificación y diseño del programa. ¿A qué quiere decir esto de planificación y diseño del programa? Una vez que ya comprendamos lo que fue nuestra necesidad, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos, podemos hacer una planificación, podemos diseñar un programa el cual sea el partícipe o el inicio de esto, ya sea abordar cada una de las necesidades de lo que nosotros estamos buscando, por ejemplo el agua, planificar un tema, hacer una carta redactada, por ejemplo juntarnos entre personas y mandar a firmas, claro, todo esto de una forma pacífica y sin dañar a nadie. En este momento pues se está haciendo ideas, están haciendo una planificación, qué vamos a hacer con esto, qué vamos a hacer con lo otro, con la falta de también de hospitales, pudiera ser de, hay que juntarnos, hay que ver cómo va a ser cada uno de los pasos, cómo va a ser el programa, qué diseño va a tener, cómo va a ser, cómo van a participar las personas. Como punto número 3 tenemos la participación comunitaria. ¿A qué quiere decir esto? La participación de personas externas a las personas que están haciendo este tipo de planes, como por ejemplo ir y ser parte de ayudar, recolectar las firmas, ya sea ir a ayudar un poco con lo que se está haciendo, el gobierno cuando hace este tipo de cosas busca la ayuda de la comunidad, busca la ayuda de las personas que están cerca, ya que de esta forma las está haciendo partícipes y no se les da como que ese tratamiento de decir no nos estamos olvidando de ustedes, ustedes están siendo parte de esto, ya que esto es para ustedes. En el caso de los hospitales, ahora se pueden hacer donaciones, se pueden hacer ayuda a construir lo que se vaya a hacer o ayuda en lo que se vaya a hacer. Es participación, llevar una votación, llevar lluvia de ideas sobre, que necesitamos una máquina de rayos X para tales personas, ya que cerca de esta comunidad ocurren muchos accidentes sobre otras cosas. Como tema 4 tenemos recursos y financiamiento. ¿A qué se refiere esto? Como su nombre lo dice, ¿cuáles van a ser los recursos y cuál va a ser el financiamiento que va a llevar este proyecto? Como por ejemplo, pudieran ser donaciones, pudieran ser de obtener fondos o ayudas a base de la ciudadanía, a base de personas el cuales están dispuestas a ayudar a hacer todo esto, porque al final de cuentas es para la comunidad, es para todo tipo de esas personas que les hace falta algo, y esto se lleva a cabo de miles de maneras, de miles de formas, el cual siempre se busca ayudar. Y una de las formas puede ser dando fondos, como por ejemplo en el hospital se pueden recaudar fondos para comprar los suministros, y claro, una parte la pone el gobierno y otra parte con los insumos que puso la gente, porque es para ellos. Número 5. Evaluación y seguimiento. ¿A qué quiere decir esto? La evaluación y el seguimiento es una vez que ya hayan terminado lo que es el proyecto, lo que es en sí la infraestructura, lo que es en sí lo que se haya dado a terminar. Ahora sigue el proceso de evaluación, sigue el proceso de estamos en condiciones y el hospital
o lo que se haya hecho en el producto está en condiciones para seguir laborando, está en condiciones para que empiece a laborar. Claro, y una vez que empiece a laborar, ya estamos en un seguimiento de que cada 6 meses, cada 3 meses vengan a inspeccionar todo eso que se está haciendo, todo eso que no estuviera habiendo corrupción, que no estuviera habiendo falta de medicamentos, que no estuviera habiendo faltas de distintas cosas a las cuales nosotros no nos daríamos cuenta. Claro, en esto influye mucho la parte de los ciudadanos, ya que como es de ellos, ellos también tienen que incorporarse y ayudar. Como sexto punto tenemos la colaboración interinstitucional. Ahora, en ocasiones hay empresas a las cuales contribuyen a este proyecto, contribuyen a a generar múltiples ganancias y para tener más apoyo y más fondos, ya que se puede utilizar como alguna entrada para que no se acaben los suministros. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que digamos que un hospital puede llegar a hacerse un convenio y claro, vender dentro de ellos, ya que nuestras pudieran llevar a cabo una negociación y hacer así una mejor convivencia y un mejor claro, para aprovechar el enfoque holístico. Este enfoque yo ¿a qué se refiere esto? Que sean intervenciones en las comunidades que sean muy frecuentes y que todos apoyen, teniendo en cuenta múltiples aspectos como la salud, la vivienda, la seguridad, el empleo y tener seguro algo. Esto quiere decir que al momento de abrir esa necesidad que estamos viendo tiene que abarcar todo: la salud, la vivienda, el empleo, la seguridad. Ahora, ya que tenemos todos estos pasos, podemos saber que estamos en una intervención en comunidades, ya que todos estamos de acuerdo que es un bien mayor esto. Por nuestra parte es todo. Espero que se haya gustado el reparto de la información que se les ha dado durante este recorrido. Esto se le hace para concientizar de manera uniforme cada uno de los temas que se están viendo. Queremos también mencionar el tipo de información ya que abarca toda una comunidad. Esto quiere decir que cada tema está explicado individualmente y tomando los puntos más importantes sobre esto. Por mi parte es todo y por la parte de mi equipo también. Espero le haya gustado y por nosotros es hasta aquí. Gracias.